¿Qué tal, familia? Hoy vamos a tocar un tema bueno porque lo acaba de hacer el Vaticano hace menos de 5 horas. Noticia: no podemos referirnos a la Virgen María como corredentora. Y aquí te lo explica. Y como lo primero va antes, un beso grande a todos los nuevos suscriptores en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comenzamos. El Vaticano publicó este martes un extenso documento titulado Nota Doctrinal sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de la salvación, en la que se exhorta a evitar el uso del título corredentora para referirse a la Virgen Santísima, teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de redención. Es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María, señala el texto de más de 50 páginas aprobado por el Papa León XIV el 7 de octubre, Memoria litúrgica de la Virgen del Socorro. El documento lleva también la firma del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto para el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, y Monseñor Armando Mateo, secretario de la sección doctrinal del organismo del Vaticano. Según explica, el objetivo es ofrecer una clarificación teológica sobre ciertos títulos y expresiones marianas que, con el paso del tiempo, han suscitado debates dentro y fuera de la Iglesia. Se trata, dice el texto, de profundizar en los adecuados fundamentos de la devoción mariana, precisando el lugar de María en su relación con los creyentes a la luz del misterio de Cristo como único mediador y redentor. Claro, lo que quieren evitar es que la gente crea que María es Dios también. Que no crean que María es tan importante como Jesús. No, María es mucho menos importante que Jesús, lógicamente. Por lo menos eso yo lo estoy entendiendo así, por favor. Si vosotros lo entendéis de otra manera, por favor me lo decís. Seguimos. En coherencia con estas líneas, el documento del Dicasterio subraya que reconocer el papel singular de María no significa colocarla en un plano paralelo a Cristo. Ve, ahí yo voy. Sino comprender su misión en la dependencia total de Él y al servicio del ministerio de la encarnación y la redención. Misterio, perdón. El documento advierte, por otro lado, sobre la proliferación de grupos de reflexión mariana con publicaciones de nuevas devociones e incluso solicitud de nuevos dogmas marianos. Si es que los peores somos nosotros los seglares, si es que no nos sometemos a la Santa Madre Iglesia, es que somos de verdad fuerte. Grupo de reflexión mariana, publicaciones de nuevas devociones e incluso solicitando nuevos dogmas de María, que si bien surgen del fervor de muchos fieles, no presentan siempre las características propias de la devoción popular. Es que nosotros no aceptamos lo que diga la iglesia. Tenemos que imponer, no hay que poner más dogmas de María. Coño, mano, perdón con la palabra, ¿no? En algunos casos, añade, proponen un determinado desarrollo dogmático y se expresan intensamente a través de las redes sociales, despertando con frecuencia dudas en los fieles más sencillos. ¿Ves? Es que todo lo que pasa es que somos, de siempre hemos sido los laicos los peores. Por ello, el documento busca ayudar a discernir en qué sentido algunas de estas expresiones responden a una devoción mariana genuina e inspirada en el Evangelio, o en qué sentido otras deben ser evitadas porque no favorecen en una contemplación adecuada de la armonía del mensaje cristiano en su conjunto. Término confuso que se vuelve inconveniente. El dicasterio considera asimismo que el título de corredentora corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y por lo tanto puede generar confusión. Bueno, ya estoy por aquí otra vez. El dicasterio considera asimismo como el título de corredentora corre riesgo de oscurecer la única mediación de Cristo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Nosotros que somos católicos queremos que la iglesia haga lo que nosotros pedimos. Lleva 2000 años enseñándonos, pero todavía el magisterio de la iglesia no sabe tanto. Confíame en mí, que yo soy maruca, que sé más que el magisterio. Bendito sea el Señor.
puede generar confusión y desequilibrio en personas, en armonía, la armonía de la verdadera fe cristiana. El Vaticano justifica en varias maneras esta decisión. Por ejemplo, indica que cuando una expresión requiere muchas y constantes explicaciones para evitar que se desvíe de un significado correcto, no presta un servicio a la fe del pueblo de Dios y se vuelve inconveniente. Es que no sabemos discernir, porque claro, el magisterio no sabe discernir, el que sabe soy yo. Católicos, de verdad, relajémonos que la fe no está en nuestras manos, está en el magisterio. Apoyemos al magisterio, mira tú lo que han tenido que sacar. El texto también hace un repaso histórico del uso del título corredentora, explica que aparece en el siglo XV como corrección a la invocación redentora, abreviación de Madre del Redentor, que María había recibido desde el siglo X. Mira por dónde va la jugada. En el siglo X la habían llamado la invocación de la redentora, porque era hijo de la madre del Redentor. Y ya vamos por corredentora. Y tranquila, que se juntan 4 marucas y 4 charos y por ahí para adelante que hagan dogma la iglesia. Ese es el magisterio de la iglesia, diciéndole al magisterio que tiene que haber más dogma mariano. Si es que estamos locos los católicos, señores, que esto para encerrarnos, Virgen Santísima. Madre del amor hermoso. Es decir, el texto también hace un repaso histórico del uso del título corredentora. Explica que aparece en el siglo XV como una corrección a la invocación de redentora, a la abreviación de Madre del Redentor, que María venía recibiendo desde el siglo X. En 5 siglos la pusieron de redentora a corredentora. Es que son los católicos de verdad. Los católicos de verdad. Durante la primera mitad del siglo XX, la teología mariana profundizó en el sentido de cooperación de María en la redención, de lo que llevó a un uso más extendido del término corredentora. Sin embargo, el Concilio Vaticano II optó por no emplearlo por razones dogmáticas, pastorales y ecuménicas. Y todavía seguimos. Ay señor, ay señor, ay señor. Aunque San Juan Pablo II utilizó la expresión en varias ocasiones, pero vas a comparar el conocimiento que tiene el Santo Padre con el que tenemos nosotros. Hombre, por favor, esa persona está ilustradísima. Él cuando dice corredentor, a lo mejor lo dice en otro sentido. Aunque San Juan Pablo II utilizó la expresión en varias ocasiones, al menos en 7, lo hizo en un contexto espiritual. ¿Ves? Si es que nosotros no tenemos una visión, nosotros tenemos una visión limitada. ¿Cómo vamos a compararnos nuestra visión cristiana católica? Compararla con un papa, con un cardenal, con un obispo. Por favor, es que somos tremendos, es que somos tremendos, te lo digo sinceramente, somos tremendos. Bien, subrayando un contexto espiritual, subrayando el valor del sufrimiento ofrecido junto al de Cristo, al cual se une María, sobre todo en la cruz, según refiere el documento del Santo Padre Juan Pablo II. No obstante, el texto deja claro que en 1996 el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, que sería después el Papa Benedicto XVI, rechazó una petición del movimiento de Vox Populi Marianae Mediatrici, que solicitaba la definición de un dogma sobre María como corredentora. No, es que somos tremendos. Es que somos la leche, compadre. O sea, le solicitamos. Es que somos tremendos. Si el problema de la iglesia somos nosotros. El problema de la iglesia somos los fieles. No, ahora quiero ver la... No, porque yo soy de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Pues yo soy de la fraternidad sacerdotal de San Pío V. Y yo quiero la misa latina, en latín, porque la otra misa no sirve. Si es que somos nosotros los culpables de lo que está pasando en la iglesia, de la división de la iglesia, somos nosotros. No busquemos para otro lado, no busquemos en cardenales, que cada uno tendrá su cosa.
Si es que de verdad, si es que vamos a pedirle que la iglesia diga dogma. Es que somos tremendos. Es que somos, es que somos, es que es increíble que se lo llegan al cardenal, a la congregación, al prefecto para la congregación de la doctrina de la fe. Prácticamente nadie. Joseph Ratzinger, que pues fue el papa. Prácticamente nadie. Un tres de basto. Si es que somos lo peor, Virgen Santa. Rechazando una petición del movimiento Vox Populi Mariae Mediatrice que solicitaba la definición de un dogma sobre María como corredentora o mediadora de toda la gracia de Dios. La fórmula corredentora se aleja demasiado del lenguaje de las escrituras y de la patrística, por tanto provoca malentendidos y confirmó 6 años después en 2022. Pero nosotros nos juntamos los cuatro Pacos y 5 Pepe y 7 Marucas y vamos a pedir que nos den el dogma que nosotros queremos. Porque tiene que ser lo que nosotros queramos, no lo que la iglesia defina. No, 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 lo que nosotros queramos. Claro que sí, por supuesto. El texto cita también al Papa Francisco, quien al menos en 3 ocasiones manifestó su rechazo a este título. O sea, ya tenemos 3 papas. San Juan Pablo, Benedicto y Francisco, que han rechazado. Y el Papa León XIV. 4 papas han rechazado el título de dárselo como un dogma, como no es corredentora. Es que somos tremendos. Es que somos tremendos. Mira tú que ir a hablar con el Dicasterio de la Doctrina de la Fe para que se haga un dogma. Madre del amor hermoso, el ego que tenemos. En 3 ocasiones el Papa Francisco lo rechazó. Prudencia en el uso del concepto mediadora. Por otro lado, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe analiza también el concepto de María como mediadora e invita a ejercer especial prudencia, si es que nos lo están diciendo. Pero nosotros, como sabemos más que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, nosotros, Maruca, que tengo razón, que soy Paco, Maruca, que tengo razón. Claro que sí hay que ser un dogma. Virgen Santa, paciencia, Señor, paciencia. ¿Qué paciencia tienes que tener, Señor? Especial prudencia en el uso de ese término. O sea, no corredentora, ni siquiera corredentora. Mediadora tampoco. Fue una pieza utilizada por Dios Todopoderoso. No, ya está. Una pieza maravillosa. Una pieza magistral. La mejor pieza. La mejor creación de Cristo. La Virgen. Estamos todos claros. Hombre, espero no podamos pedir nosotros al Vaticano, al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que hagamos dogma mariano. Ahora vamos a hacer corredentora. Y luego mediadora. Y luego... Pero hombre, por favor, si la Virgen es la más humilde, si nosotros somos hijos de María y la amamos, sabemos que tenemos que ser humildes como ella es humilde. Es que somos tremendos. Lo que está pasando en la Iglesia Católica es culpa nuestra. Culpa nuestra. En Alemania es lo mismo. En Alemania lo que está pasando en Alemania es lo mismo. El Vaticano es contundente y subraya que Cristo es el único mediador. ¿Por qué? Porque dio su vida. ¿María la dio? No. De este modo asegura que el papel del Verbo encarnado es exclusivo y único y que por tanto cualquier aplicación del concepto de mediación a María debe entenderse de modo estrictamente subordinado, participativo. No, dogmas. Aquí decimos dogmas como si esto fuera, o sea, que la iglesia haga un dogma. O sea, pero yo de verdad, que Dios me perdone, pero es que de verdad yo, a veces, es que nosotros somos lo peor de la iglesia. No es que seamos malos, es que no entendemos nuestro punto, donde nosotros tenemos que estar. Pero deja al magisterio enseñarnos
¿Cómo le vas a decir al magisterio que no, que ahora hagas el dogma ese? Y después de María le haces el esta. Y después haces aquel falta. Que somos los laicos ahora los que tenemos que decir qué dogmas tiene que aprobar la iglesia. Pues mira, ante tal claridad en la palabra revelada, se requiere una especial prudencia en la aplicación de esta expresión mediadora a María. Se lee en el texto. Así el Vaticano frena la tendencia de ampliar los alcances de la cooperación de María y precisa sus límites porque no podemos hablar de otra mediación en la gracia que no sea la de Hijo de Dios encarnado. Pero nosotros queremos dogma como si eso fuera un paquete de chicle. Un dogma es un paquete de chicle. No, señor. Un dogma es una verdad revelada. Es una verdad revelada por Dios al magisterio de la iglesia. No, que hay un dogma, pero bendito sea el Señor. Pero bendito sea Dios, qué paciencia tiene. Es que tienes que ser Dios para tener la paciencia que nos tienes que tener a nosotros, yo en especial que soy pecador. Como en el caso anterior, el texto ofrece un recorrido histórico sobre el origen y la evolución del título mediadora. Entre 1921 y 1950 explica que el Vaticano se desarrolló una importante reflexión teológica sobre el tema que alcanzó su madurez durante la fase preparatoria del Concilio Vaticano II. Es decir, todo este tema de mediadora, corredentora, ya estaba mordido, masticado y tragado por la Santa Madre Iglesia. Pero nosotros no. Nosotros que queremos dogma. Virgen Santísima. Es que de verdad, esta gente ya lo tenía todo arreglado, lo de corredentora, mediadora. Lo tenía arreglado desde 1921 a 1950. Pero ahora llega, se junta Maruca, se junta Paco, se junta Charo, se junta Antonio. Y dice, no, aquí necesitamos un dogma. Sí, de verdad. Sí, es que Dios, ¿verdad? Qué paciencia, Señor, qué paciencia. En fin, sin embargo, el concilio no declaró nada, pero un concilio católico, un concilio católico inspirado por el Espíritu Santo, no dijo nada de corredentora ni mediadora, pero Maruca, Antonio y Pepe dicen que sí. Oiga, maestro, hay que tenerlos como el toro del Espartaco. Es que nosotros lo tenemos como el toro del Espartaco. Sin embargo, el concilio no declaró nada en términos dogmáticos sobre la mediación. Es que no tiene que declarar nada. Y prefirió ofrecer una visión de conjunto sobre el papel de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. El documento doctrinal cita la afirmación bíblica que sustenta la fe cristiana sobre la mediación exclusiva de Cristo. A partir de la convicción del documento, recuerda que las consecuencias de la unión hipostática, la unión de la naturaleza humana y la divina de Cristo, solo se le pueden aplicar a Él. Pero nosotros queremos un dogma sobre eso. Así que es increíble. Es increíble. 2000 años, 20 siglos, que no se ha declarado ese dogma y nosotros queremos que se declare. En consecuencia, no se puede hablar de mediación paralela a la de Dios, a la de Jesús, sino de forma de cooperación, que participó en la cooperación. María es cooperadora en la encarnación y en la fe. Cooperadora. Eso de mediadora solo es Dios. En todo caso, el Vaticano reconoce que en un sentido profundo y singular, María desempeñó una auténtica mediación al hacer posible la encarnación del Hijo. ¿Eso estamos claros? Eso lo está diciendo ella. Es cooperadora. Es que pedimos dogmas como si fuesen un paquete de chicle. En todo caso, el Vaticano reconoce que en un sentido profundo y singular, María desempeñó una auténtica mediación a hacer posible la encarnación, al decir sí, hágase en mí según tu palabra. Sí, María es la más humilde del mundo. ¿Tú crees que a la Virgen María le gustaría esto? Que la iglesia esté en estas cosas, con todos los problemas que hay en el mundo por el amor de Cristo. Es que somos tremendos, Asimismo, el documento recuerda su intervención en las bodas de Caná, donde María presenta la necesidad de los esposos y conduce a los sirvientes a seguir las palabras de Jesús, un gesto del texto que el texto califica como una forma de mediación subordinada y maternal. El texto introduce
un concepto clave para comprender la relación entre Cristo y María, la mediación participada. Esta expresión subraya que Cristo, siendo el único mediador, permite que otros, y especialmente María, participen en su obra de salvación, pero eso está claro. Cristo posibilita diversas formas de participación en el cumplimiento de su proyecto salvífico, porque en la comunión con Él todos podemos ser de alguna manera cooperadores de Dios, mediadores uno para otros, afirma el Vaticano, y recuerda que toda la grandeza de María procede de Cristo y que su misión no se comprende sino en relación con Cristo. Ella estuvo unida a Cristo desde la encarnación hasta la cruz y la resurrección de un modo exclusivo y superior a cuanto podría ocurrir con cualquier creyente. El Vaticano advierte que cuando se intenta atribuir a María funciones activas, que ahí es donde está el error, funciones activas paralelas a las de Cristo, se pierde de vista su verdadera grandeza, la de haber sido completamente receptiva de la gracia y dócil en el Espíritu. ¿Ves cómo María es humilde? Si es la más humilde, por eso vence al demonio. Pero tenemos que creer dogma. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe también analiza el título de Madre de los Creyentes, que según dice el documento es propuesto por el Magisterio y la formulación de su contenido ha ido en progreso hasta la exposición del Concilio Vaticano II. El Vaticano subraya que la Virgen está unida a Cristo de un modo absolutamente singular por su maternidad y por su llena de gracia. Pero eso estamos claros todos. Evitar cualquier instrumentalización política. Ahí es donde está. Mira cómo le dieron. Esta unión hace que su valor para la Iglesia sea tan grande que los pastores, advierte el texto, deben evitar cualquier instrumentación política de esta cercanía de la Madre. El Vaticano recuerda que el Papa Francisco instó, pero qué malo era el Papa Francisco, qué malo. Mira que católicos han criticado al Papa Francisco, Dios de mi vida. Mira que lo criticaron. Fiducia súplica. Mira lo que dice fiducia súplica. A él estuvo allí con los indios. La madre tierra, fiducia súplica. Pobrecito Papa Francisco. Mira que lo que sufrió de los propios católicos. Madre del amor hermoso. Y de los protestantes no te cuento. Vaticano recuerda que el Papa Francisco insistió en diversas ocasiones sobre este punto, pero el Papa Francisco, ¿qué sabe? Manifestando su preocupación ante las propuestas de tinte ideológico, el patriarcado, opresor, machirulo, cultural de diversos signos que quieren apropiarse del encuentro de un pueblo con su madre. Por otro lado, el Vaticano asegura que en su maternidad María no es un obstáculo interpuesto entre los seres humanos y Cristo. Si es que el Vaticano sabe más que todos nosotros. Es que está inspirado por el Espíritu Santo, por el amor de Dios. Así entendía, se lee el texto, la maternidad de María no pretende debilitar la única adoración que se le debe solo a Cristo, sino estimularla. ¿Ves? Por eso yo te dije que a mí me da que era por esto, porque la querían poner al mismo nivel que Cristo. Y eso nadie. Por eso el Vaticano pide evitar los títulos de expresiones referidas a María, que la presente como una especie de pararrayos ante la justicia del Señor, como si María fuese una alternativa necesaria ante la insuficiencia misericordia de Dios. Eso es una locura. Esto es una locura. El que crea esto es una locura. Porque entonces estás atentando contra el Espíritu Santo. Y ya sabemos cuál es el pecado que Dios no perdona. Otros títulos marianos con límites. ¿Pero qué sabrá el magisterio de la Iglesia Católica? El Dicasterio para la Doctrina de la Fe advierte en este documento de otras expresiones como mediadora de todas las gracias, si es que somos tremendos,
que deben entenderse con precisión, ya que presentan límites y pueden generar interpretaciones erróneas sobre su papel en la economía de la salvación. Vamos a ver. Perdón por la tos. Déjame apagar el aire acondicionado. María es llena de gracia. Estamos claros todos ahí. María es llena de gracia. De ahí a que sea mediadora de todas las gracias de Dios, compadre. 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 Madre del amor hermoso. Es que increíble. El documento señala expresamente que ese título no siempre suscita la correcta comprensión. Claro que sí. Ese es el problema. Somos nosotros que hacemos lo que nos da la gana, entendemos lo que queremos. ¿Qué sabrá el magisterio? Que lleva 2000 años. ¿Qué sabrá? La correcta comprensión es el lugar único de María dentro del misterio cristiano. El dicasterio indica que si se comprende mal el título de mediadora de todas las gracias podría llevar a una visión deformada del papel de María, como si actuara en desconexión de nuestra relación personal con Jesucristo. Pero eso nosotros no lo pensamos. Pero esto no es ahora, en el siglo XX, el siglo XXI. Eso ha sido siempre. Los laicos hemos sido lo peor de la iglesia. Siempre estamos busca y busca y busca. Ninguna persona humana, ni siquiera los apóstoles o la Santísima Virgen pueden actuar como dispensadora universal de la gracia acerca al texto. O sea, yo creo que ya con esto está claro. Yo creo que ya con esto tienen que dejar la tontería. Ninguna persona humana es ninguna. Ninguna. Ni apóstoles, ni la Virgen Santísima, nadie. El Vaticano subraya que esta observación no es un detalle menor, si es que, porque toca un punto esencial en la fe, la primacía absoluta de la gracia divina. No es que María es de todas las gracias, no es que increíble, con lo humilde que es María, Dios mío, con lo humilde que es la Virgen Santísima. También en María, afirma el documento, el don de la gracia la precede y procede de la iniciativa absolutamente gratuita de la Trinidad en atención a los méritos de Cristo, por supuesto. Así subraya que no es ilícito presentar la acción de María como si Él la necesitara para obrar la salvación. Es que es eso, es que la están poniendo así. Es que están quitándole el puesto de Jesús, de Dios, y ponen un poquito menos de Dios. Es como un semidios. Y María, la otra semidios, y entre los dos sí son Dios. Es que son locuras. Es que eso son locuras, Dios mío santísimo. No es lícito presentar la acción de María como si Él, Jesús, Él, Dios Todopoderoso, la necesitara para obrar la salvación. Es que es una locura, compadre. De verdad, yo perdónenme que sea tan así, pero es que somos tremendos. Evitar visiones neoplatónicas de la gracia. Ojo al dato. El Vaticano también hace énfasis en el riesgo de ciertas interpretaciones neoplatónicas de la mediación de María, que concibe la gracia como un flujo que se derrama en distintos niveles antes de llegar al ser humano. Pero todo esto es porque no han leído a San Agustín. Si leyeran a San Agustín sabría lo que es la gracia. El documento alerta que tales interpretaciones afectan negativamente la adecuada comprensión del encuentro íntimo, directo e inmediato que la gracia realiza entre el Señor y el corazón de los creyentes. Sin embargo, el texto matiza que dado que María está llena de gracia, si es que tienen que matizar y todo, si es que el dicasterio para la doctrina de la fe y el Papa tienen que matizar. Tienen que matizar lo de llena de gracia. Es comprensible que surja en la tradición espiritual la imagen de un desborde de esa gracia. ¿De quién es la gracia? ¿De María o de Dios? El documento aclara
que este lenguaje simbólico no presenta dificultad que entienda como referencia a la forma de cooperación mariana que ya fueron reconocidas en los concilios Vaticano II. La intercesión, la cercanía maternal, la invitación a abrir el corazón a las gracias santificantes. En este sentido, María coopera, pero en este sentido, lo voy a leer todavía, en la cercanía maternal y la invitación a abrir el corazón a la gracia, que se haga en mí según tu palabra. Abrir el corazón a la gracia. En este sentido, María coopera de modo variado con criaturas que participan de la única fuente. Concluye el texto. Esto es, yo de verdad, que el Señor me perdone, pero yo esto lo veo una soberana locura, que hasta tengan que matizar lo de llena de gracia. ¿De dónde es la gracia? ¿Por qué María está llena de gracia? ¿A quién tienes dentro? Si es que de verdad, si es que somos tremendos. Yo me río, pero somos tremendos. Los laicos somos tremendos. Y nada, mi gente, aquí lo dejo. Yo, perdónenme que sea tan eufórico así, pero es que a veces contra exigir al dicasterio para la doctrina de la fe que hayan dogmas, eso es un suicidio intelectual. Eso es un suicidio intelectual, porque eso no depende de ti, católico, ni de mí, eso depende del Espíritu Santo. Pero como nosotros somos más que el Espíritu Santo, sabemos más que el Papa, sabemos más que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sabemos que María tiene que ser el dogma de corredentora. Al final mira lo que ha pasado. Le han quitado todo eso de corredentora, mediadora, todo eso se lo han quitado. Ya no se puede utilizar. Porque por las redes sociales tuvo que haber algo increíble. Yo no lo sé porque yo no lo vi, pero bueno, aquí está. Madre del amor hermoso. Bueno, familia, me despido aquí. Un beso grande. Que Dios me los cuide y me los bendiga a todos. Muchas gracias por la visión que le están dando a los vídeos. No os enfadéis conmigo porque me pongo así, pero es que de verdad yo estas cosas no. Yo esto de exigir dogma es que tú no sabes dónde estás sentado entonces. Que un católico al magisterio, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, tú le dices lo que tiene que decir dogmas. Tú, que no estás inspirado por el Espíritu Santo. Tú le dices a ese magisterio que lleva 2000 años defendiendo a la Iglesia Católica y a tu fe, 2000 años lleva, contra toda herejía. Tú ahora le dices que María es corredentora y mediadora y que tengan que hacer dogmas. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy un laico, no un magisterio inspirado por el Espíritu Santo, un concilio inspirado por el Espíritu Santo, porque si los concilios han sido inspirados por el Espíritu Santo, el Vaticano II también. Pero es que somos así, compadre, somos así. Si es que el gran problema de la Iglesia somos nosotros, los laicos. Lo pasa en todas las iglesias. Esto se ha hecho así porque siempre se ha hecho así. Pero mira, hay que cambiar esto. Esto no se cambia. ¿Por qué? Porque esto siempre ha sido así. No, y si el cura no hace lo que yo digo, hablo con el obispo. Que el cura no se integra. ¿Cuántos hay así? Sinceramente. ¿Cuántos sabemos así? En fin. Ay, Señor, qué tristeza. Qué tristeza. En vez de estar en lo que tenemos que estar, que es en la oración, estar fuertes en nuestra fe, fomentar nuestra fe, misionar, los que puedan misionar. No, tenemos que decirle a nosotros. Sí, que es increíble. Decirle a nosotros al magisterio, al dicasterio para la doctrina de la fe, que tiene que poner dos dogmas. No uno, dos. Tú imagínate la que se tuvo que liar en las redes sociales para que el Papa y el de Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el otro secretario tuvieran que firmar eso. 50 páginas para explicarlo. 50 páginas para explicarlo. Y este
Este papelito que han hecho y han firmado que esas 50 páginas son inspiradas por el Espíritu Santo. Y te lo sabes por qué. Porque es pastoral. Eso está inspirado por el Espíritu Santo. Pero nosotros no, que sabemos más, vamos a pedir dos dogmas. Dos no, 14. Como si los dogmas fueran paquetes de chicle. Ay, Virgen Santísima, yo no sabía de esto, pero yo de verdad me quedo loco. De verdad es que somos tremendos, te lo prometo, somos tremendos. Yo me río porque digo yo, Dios mío, es que nosotros no somos capaces de pararnos a pensar 5 minutos nada más. Si tú te paras a pensar 5 minutos, por todo lo que ha atravesado la Iglesia Católica en 20 siglos, y todas las herejías que ha sacado para adelante, tú no te levantas a pedir ningún dogma. Hay montones de cosas que la Iglesia no se ha pronunciado. Por ejemplo, el Papa Francisco sí hizo un apunte por arriba, pero hay muchas cosas que se están avanzando en el tema de la fermentación de óvulos, qué se hace con los óvulos que no salen fermentados, porque muchos los tiran. En eso la Iglesia no se ha puesto. El Papa Francisco sí ha tocado ese punto. El Papa sí han tocado el aborto, sabemos que eso no está bien, sabemos que eso es un pecado, todas esas cosas lo sabemos, pero hay muchas cosas que se están haciendo, experimentando a nivel que la Iglesia no se puede pronunciar. ¿Por qué? La Iglesia no se pronunció con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el mundo en general va más rápido que la Iglesia, pero la Iglesia discierne. El colegio episcopal de los obispos, los episcopos, disciernen. Y luego dicen lo que hay, que tenemos que creer nosotros. Hay cosas que no se han tocado. No se han tocado esas madres, esas abuelas, como aquí en España, una mujer muy famosa. Una abuela que su hijo se murió, pero había dejado espermatozoides, cogió esos espermatozoides, alquiló un vientre de alquiler y ahora está esa niña. La Iglesia no se ha pronunciado sobre eso. ¿Por qué? Porque el mundo va más rápido que la Iglesia. Dejemos hacer lo que tienen que hacer, que ellos sabrán lo que tienen que hacer. Si nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar, ir a misa ante el Santísimo y amar y adorar a Dios, no tenemos que hacer más nada. Los que tienen que venir dogmas, que vengan los que quieran, los que diga la Iglesia. Pero ese es el magisterio. Ha llevado 2000 años, se ha enfrentado a Nestorio. Ese magisterio se ha enfrentado a Nestorio. Se ha enfrentado a todas las herejías. ¿Cómo vamos nosotros los laicos a exigir al dicasterio para la doctrina de la fe 2 dogmas para María? Esto es el rollo del tema de la mujer empoderada y todas estas cosas. Que hay católicos que no saben discernir, como hay católicos que hacen Ouija, como hay católicos que hacen yoga, como hay católicos que hacen Reiki. Pues hay católicos que van y piden al dicasterio de la fe 2 títulos, 2 dogmas para María. Es que es de verdad. Con lo humilde que es María, que cuando leemos la palabra de Dios decía, lo guardaba en su corazón, es decir, lo meditaba. Cuando encontró al niño en el templo y el niño le habló, ella lo guardó en su corazón, lo meditó. Había cosas que María no entendía, pero las guardaba en su corazón, la meditaba. Nosotros no. María, corredentora, mediadora, lo que haga falta. Beso grande, que Dios me los cuide y me los bendiga. Viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen. Eso es un dogma.